Un lord cristiano halla a la doncella abandonada en la escarcha, y un corazón pagano despierta. El viento helado aullaba la piel. Lord Alaric, con la cruz de hierro pesando bajo su cota de malla, sentía el frío no solo en sus huesos, sino en el alma. Cada paso sobre la turba congelada era un rezo silencioso, una plegaria muda en una tierra donde el único Dios era el hierro y la única ley, la sangre. La soledad de su fe era una daga gélida. Qué absurdo el mandato de compasión aquí, donde el eco de los cuernos vikingos aún vibraba en el aire, prometiendo saqueo y hogueras. La duda, una víbora, se retorcía en su pecho. ¿Piedad? ¿En este infierno escarchado? Entonces la vio. No un cuerpo, sino un montículo de harapos y nieve, casi una parte del paisaje muerto. Pero una mano pálida, casi translúcida, sobresalía. Un aliento helado se le atascó en la garganta. Una mujer, joven, pagana sin duda. Abandona. ¿Por qué un sacrificio? O peor, el corazón de Alaric, habituado al pragmatismo brutal de la frontera, se encogió. La imagen era tan vívida, tan cruda. El pelo oscuro desparramado como algas sobre la escarcha, la piel de cera, el hálito apenas una neblina. Muerta, casi. ¿Y qué? ¿Pasar de largo? El juramento. Sus rodillas cedieron. Se arrodilló junto a ella, su aliento nublando el aire. La vio. Y ella, con un temblor casi imperceptible, abrió los ojos. Ojos de obsidiana, antiguos, que vieron más allá del tiempo, más allá del hielo. La conmoción lo golpeó. Esto no era un acto de guerra, no una trampa. Era una súplica muda, la cruda realidad de un mundo sin piedad. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no de frío. ¿Quién la dejaría así? ¿Y por qué? Un destello en la lejanía, una sombra en el bosque. Observaba. La tensión era palpable. ¿Qué diablo había presenciado? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que vos está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, de cuán ciudad vos está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Sua participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. El rescate fue un desafío. Cargarla a su fortaleza, a la vista de todos, fue como arrastrar un trozo de luna sobre la tierra. Los murmullos de su gente, cristianos austeros que veían el paganismo como una peste, se alzaron como un enjambre de avispas. ¿Un noble piadoso ayudando a una hija de Odín? Desconfianza, ultraje. Pero Alaric, anclado en su fe, no dudó. Un alma es un alma, murmuró, una frase que resonaba hueca en el pragmatismo brutal de Daneló. La doncella, a la que llamó Freya, se acurrucó débilmente en la cama improvisada, una llama parpadeante en la penumbra. Mientras Alaric velaba, una silueta se recortaba contra el horizonte nevado. Thorgil, el guerrero noruego, de manos manchadas con la sangre de incontables incursiones, había sido el testigo silencioso en el bosque. Sus ojos, tan fríos como la escarcha de la mañana, observaban la fortaleza de Alaric. ¿Piedad? Un concepto extraño para Thorgil, forjado en la brutalidad de un mundo donde solo el fuerte sobrevivía. Pero algo en la escena, en la vulnerabilidad de la doncella y la compasión del cristiano, desató un conflicto inusual en su propio corazón salvaje. Una grieta en su armadura de hierro. La verdad emergió a cuentagotas.
Freya no era una simple víctima, era la última guardiana de un secreto ancestral, el eco viviente de una estirpe de profetisas nórdicas. Su linaje era codiciado, su sabiduría temida. Un jarl tiránico, sediento de poder y obsesionado con antiguas profecías, la había cazado sin descanso, arrasando aldeas y clanes para encontrarla. La presencia de Freya en la fortaleza de Alaric era una vela encendida en una ventisca. La paz, frágil como el hielo delgado, estaba a punto de quebrarse. Thorgil se mantuvo en las sombras, su presencia una espada suspendida. ¿Qué haría? ¿Qué significaba su observación enigmática? La persecución del jarl era inminente, y la piedad de Alaric había desatado una tormenta cuyo eco resonaría por toda la frontera. El eco de los pasos de Alaric se desvaneció en el silencio de la fortaleza, dejando solo el crepitar del fuego como compañía. Freya, sumida en un sueño inquieto, respiraba con dificultad. El sudor frío perlaba su frente. Alaric, con el corazón apretado, observaba cada temblor, cada quejido. El pragmatismo había cedido. Ahora solo había una extraña mezcla de deber y una piedad que lo carcomía. ¿Quién era esta doncella? ¿Qué secretos llevaba en su carne y espíritu? De repente, un gemido agudo escapó de sus labios, una nota rota que rasgó el aire. Sus ojos de obsidiana se abrieron de golpe, pero sin ver. Estaban fijos en una visión invisible para Alaric, una pesadilla que se desplegaba en su mente. Movimientos bruscos, manos que se aferraban al aire, como si apartara llamas. Murmuró palabras en nórdico antiguo, frases inconexas, nombres que Alaric no entendía, pero el tono era de terror puro. Fuego, el salón, la sangre. La escena se volvía más vívida en su delirio. Un emblema, un cuervo con 3 cabezas. Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de Alaric, no por el frío de la noche, sino por el reconocimiento. El cuervo de 3 cabezas. Un símbolo antiguo, uno que creyó haber borrado de su memoria, enterrado bajo años de oración y acero. Un estandarte, el estandarte del jarl Ulfgrim. Ulfgrim el desgarrador de almas. El mismo monstruo que una década atrás había asolado su propia villa, que había visto con sus propios ojos cómo las llamas devoraban el hogar de su infancia, cómo el acero se hundía en la carne de los suyos. La habitación pareció encogerse. El aire se hizo denso, irrespirable. Freya seguía retorciéndose, y en un espasmo, su manga de tela burda se deslizó, revelando algo en su antebrazo. No un tatuaje de runas, sino una marca a fuego, apenas visible bajo la piel pálida. Un cuervo, idéntico al que susurraba en el delirio de Freya, idéntico al emblema que Alaric creyó haber olvidado. Una cicatriz, una marca de pertenencia. El mundo de Alaric se derrumbó. Los muros de su fortaleza, su fe, su propia identidad, todo se vino abajo en un instante brutal. Ella, la doncella pagana que había salvado de la escarcha, la que había arrastrado a su propio santuario, no era solo una víctima, era la hija de Ulfgrim el desgarrador, la sangre de su enemigo más acérrimo. La cruda verdad lo golpeó con la fuerza de un martillo de guerra. La furia y el horror se anudaron en su garganta, una bilis amarga. Su acto de piedad había traído al corazón de su hogar la simiente de su propia destrucción. Los ojos de obsidiana de Freya se abrieron de nuevo, esta vez con una lucidez gélida. Su mirada se clavó en Alaric, una comprensión silenciosa, terrible. Ella lo había visto, de alguna manera, lo había reconocido. El niño oculto entre los escombros. La tensión en la habitación se hizo insoportable.
un filo afilado que colgaba entre los dos. Fuera, en la nevasca, Thorgil tensó su arco. Lo había sabido. Había observado el retorno de un fantasma. La tormenta no se acercaba, ya estaba dentro. Y Alaric, el cruzado piadoso, ahora enfrentaba el rostro de su peor pesadilla en el lecho de los enfermos. ¿Qué clase de Dios había tramado esta cruel broma? El juramento de compasión se había transformado en una cadena de hierro. El destino, ese tejedor inclemente, acababa de anudar un hilo de sangre y traición, que nadie, ni vikingo ni cristiano, podría desatar fácilmente. La caza había terminado. La trampa apenas comenzaba. Alaric, el aire clavado en su garganta, se debatió contra el horror de la revelación. Sus ojos, fijos en la marca del cuervo en el antebrazo de Freya, sentían cómo la sangre se helaba en sus venas. No era un simple delirio. No, era un eco del pasado que él había sepultado bajo 1000 rosarios y un manto de acero. El cuervo de 3 cabezas, el estandarte de Ulfgrim, el mismo que había visto ondear sobre las llamas de su hogar, sobre los cuerpos de los suyos, el emblema del monstruo que había jurado exterminar. La bilis de la furia se le atascó quemante, pero entonces un calor insoportable, una brasa encendida, comenzó a extenderse por su propio antebrazo izquierdo, bajo la tosca túnica. Una punzada antigua, familiar, que siempre había atribuido a una cicatriz de quemadura de la niñez, un accidente olvidado. ¡Qué ironía tan cruel! Su mano tembló, sus dedos entumecidos rasgaron la tela, y allí estaba, borrosa por el tiempo, casi imperceptible a simple vista, pero innegable, la tenue silueta de unas alas, y en el centro el nudo, la forma indiscutible, un cuervo, con 3 cabezas. No era el mismo diseño preciso que el de Freya, no, el suyo era más tosco, ancestral, como si hubiese sido forjado en los primeros fuegos del mundo, una marca inherente, grabada en su misma piel desde antes de nacer. El suelo se abrió bajo los pies de Alaric. Su fe, su cruz, su vida entera, todo era una mentira. La sangre que corría por sus venas, la sangre de los cristianos que habían huido de la oscuridad pagana, la sangre que lo había impulsado a empuñar la espada en nombre de Dios, era la misma sangre que despreciaba, la sangre de Ulfgrim, la sangre de la doncella que había salvado. No era su enemigo, no, era su pariente, una rama perdida de la misma estirpe maldita. Freya, la hija de su peor pesadilla, era también su hermana de sangre, aunque lejana, un eco de una unión ancestral que Alaric había creído borrar con cada rezo, con cada golpe de martillo en el yunque de su armadura. Los ojos de obsidiana de Freya, antes helados, ahora brillaban con una comprensión dolorosa, una verdad compartida que trascendía la enemistad, una aceptación silenciosa. La profecía, la que ella guardaba, no era solo sobre su linaje, era sobre el de Alaric también. Su acto de compasión no había sido piedad, sino el cumplimiento de un hilo retorcido del destino, un lazo inquebrantable que unía la cruz con el cuervo, el cristiano con el pagano, el verdugo con la víctima. Fuera, la nevasca arreciaba, cubriendo la fortaleza en un manto blanco y engañoso. Thorgil, apoyado contra el tronco de un roble centenario, no necesitó ver la marca en el brazo de Alaric. Lo había sabido desde el principio. Una vieja runa, tallada en el corazón mismo del tiempo, comenzaba a desvelar su significado. No había venganza ni rescate, solo la fatalidad. Alaric había traído la abominación a su hogar, no porque la hubiese salvado,
sino porque la llevaba dentro. La tormenta no se acercaba. Había despertado de un sueño milenario, y ahora, con lazos de sangre más fuertes que el hierro, los dos herederos de la maldición estaban juntos. El teselao del destino había anudado el nudo más cruel de todos, y el espectro de Ulfgrim, el desgarrador de almas, sonreía en las sombras, su victoria más dulce que 1000 batallas. El verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. El aire, antes denso por la revelación, se hizo irrespirable. La marca en el antebrazo de Alaric, apenas una sombra bajo la piel, comenzó a latir. Un pulso abrasador que recorría sus venas, una fiebre que no venía del frío. El dolor era ancestral, una memoria de fuego grabada en la médula de sus huesos. Sus ojos se clavaron en el brazo de Freya, donde el cuervo de 3 cabezas se oscurecía, como si la tinta antigua absorbiera la luz, cobrando vida. Un gemido escapó de los labios de Freya, pero no era el de una doncella moribunda. Era un sonido gutural, pajeno, que ululó desde lo profundo de su garganta. Su cuerpo se retorció en la cama, pero esta vez no era por el delirio. Sus músculos se tensaron, rígidos como la madera petrificada, y sus ojos de obsidiana se abrieron por completo, no ya con lucidez gélida, sino con una vacía negrura. Un abismo sin fondo que devoraba la poca luz de la estancia. No veía a Alaric, veía algo más allá, algo que el tiempo había olvidado, y entonces habló. La voz que brotó de Freya no era la suya, era un susurro ronco, antiguo como el hielo de los glaciares, con ecos de 1000 lamentos y la risa fría de dioses olvidados. Una voz que rasgó el velo de la realidad, no en nórdico antiguo, sino en algo más primordial, un idioma de runas que Alaric, a pesar de sus años entre paganos, no reconocía, pero cuya intención helaba la sangre. El sello roto, la sangre de los hijos del cuervo, despierta la atadura. Libertad. La sílaba final fue un jadeo, un chasquido que vibró en el aire, como la ruptura de una cadena de hierro. La punzada en el brazo de Alaric se hizo insoportable. Su propia marca, el cuervo ancestral, ardía. Comprendió con un horror helado que lo paralizó. No era solo la revelación de una estirpe olvidada, era la activación de algo. Las marcas no eran meros símbolos, eran sellos, ligaduras, y su reunión, la sangre de ambos linajes, la suya y la de Freya, había sido el detonante, la llave que la profecía no había predicho, o que había guardado el secreto más oscuro. La voz antigua volvió a resonar a través de Freya, esta vez con una cualidad terrible, una burla cósmica. El desgarrador de almas no busca el linaje, busca su prisión. El hijo perdido regresa para desatar al que dormía, la bestia con hambre de mundo. Un escalofrío que no era de este reino recorrió la fortaleza, un eco de una risa sin alegría. Alaric, el aire clavado en sus pulmones, sintió cómo su corazón se quebraba. Ulfgrim no quería a Freya por su sabiduría, no quería la profecía para sí. Quería que la profecía se cumpliera, quería que el linaje se uniera. Las marcas no eran de pertenencia, eran cadenas. Y el Alaric, el piadoso cruzado, había sido la última pieza, el eslabón perdido que había liberado, sin saberlo, no a una doncella, sino a un horror ancestral que Ulfgrim pretendía esclavizar o desatar sobre el mundo. Su acto de compasión no había sido una bendición, sino una maldición forjada en sangre y destino. Fuera, Thorgil no tensó su arco, lo bajó lentamente, sus ojos grises fijos en la ventana de Alaric, donde una tenue luz ahora parecía más un faro moribundo. Un suspiro de comprensión helada
escapó de sus labios agrietados. El tecelao del destino no había anudado solo un lazo de sangre, había roto un sello antiguo, y la criatura que dormía bajo el hielo, atada por la sangre de los hijos del cuervo, estaba despertando, no para la libertad, sino para la guerra. El sonido de la nevasca se transformó en un aullido de furia ancestral. La verdadera caza, la que venía de las profundidades del olvido, apenas comenzaba. Alaric sintió el asco burbujear en su garganta, una bilis agria que amenazaba con ahogarlo. Su propia carne, marcada por la estirpe que juró destruir. ¡Qué burla de su dios! La voz de Freya, un lamento helado, había desvelado la trampa, el sello roto, el despertar de alguien antiguo. Pero la mente de Alaric, aferrada a los jirones de su fe, se negaba a comprender la magnitud de la abominación que había desatado. Entonces los ojos de obsidiana de Freya, aún vacíos, como dos agujeros negros en la oscuridad, volvieron a fijarse en él, y el mensaje ancestral resurgió, más clara ahora, más terrible, susurrando no un lamento, sino un nombre, o una descripción. La madre del dolor, su carne un lienzo para la rabia de los dioses antiguos, la que canta la canción del fin, su cabello como la escarcha, su voz el lamento de la tierra quemada. Alaric tambaleó, el aliento atrapado. Un escalofrío que no era del invierno le recorrió la espina dorsal. Cabello como la escarcha, detalle que su mente había sepultado bajo una década de noches sin dormir, y el peso de una cruz, un eco de una imagen que nunca lo abandonó, la última que vio de su madre antes de que las llamas la devoraran. Él la había visto caer, su cabello plateado, antes tan vibrante, ya teñido por el horror de ese día, desparramado sobre el suelo, sobre la sangre. No, era imposible. Él la había visto morir. Sentía aún el calor del fuego en su rostro, el grito ahogado en su garganta. La voz de Freya siguió, implacable, tejiendo la red de la pesadilla. Ulfgrim no la mató, la tomó, la moldeó, la guardó, la prisionera, la más sagrada de sus herramientas. El desgarrador de almas forjó su propia llave, de la sangre que le arrebató, y el hijo perdido ha vuelto para abrir su celda. El mundo se inclinó bajo Alaric. La verdad, más brutal que 1000 hachas vikingas, lo aplastó. Su madre. Él había creído en su muerte, la había llorado, la había convertido en el motor de su cruzada, en el combustible de su odio hacia Ulfgrim. Pero ella no había muerto. Había sido tomada. Y no para ser una víctima en las sombras, sino para ser algo peor, un recipiente para la oscuridad, una madre del dolor forjada por su peor enemigo. La marca en su brazo ardió con una intensidad que casi le arranca un gemido. No era la marca de su parentesco con Ulfgrim, era el sello de la trampa. Su nacimiento, su propia existencia, era la última pieza del rompecabezas de Ulfgrim, un abominable ritual de sangre para despertar a la bestia, que no era otra que su propia madre. Una risa hueca brotó de los labios de Alaric, mas un sollozo ahogado. Su fe, su propósito, sus juramentos de venganza, todo se había desintegrado en un instante, revelando una verdad podrida en el centro. Había traído a su hermana a su casa, solo para liberar a su madre, convertida en el instrumento de su perdición. Fuera Thorgil no se movió. Sus ojos, los de un depredador sabio, no mostraron sorpresa. Había runas ancestrales que hablaban de tales retornos, de almas forjadas en la fragua de la oscuridad. La tormenta de nieve afuera rugía, pero el verdadero aullido venía de adentro, de un corazón destrozado, de un hombre cuyo Dios lo había abandonado para que desatara al demonio que llevaba en la sangre,
forjado en la carne de la mujer que más había amado. El teselau del destino había revelado el hilo más cruel de todos, y Ulfgrim, el desgarrador, había ganado incluso antes de que la guerra comenzara. La verdadera batalla no sería contra un ejército, sino contra un fantasma resucitado. Y Alaric no sabía cómo podría blandir su espada contra el rostro de su propia madre. El grito mudo de Alaric se ahogó en su propia garganta, una prisión de bilis y horror. Su madre, la madre del dolor, el instrumento del apocalipsis de Ulfgrim, y él, el cruzado, el defensor, había sido el cordero sacrificado en el altar de esta atrocidad, el eslabón perdido que la había liberado, la marca en su brazo izquierdo, la silueta del cuervo tricéfalo. No era solo una cicatriz de linaje, era un sello, ahora candente, que le abrazaba la carne. Un fuego no de dolor, sino de una transformación inminente. Freya, postrada en la cama, se agitó de nuevo, pero no con los espasmos de la fiebre, sino con una fuerza sobrenatural que la levantó a medias. Sus ojos, aún pozos negros sin vida, no miraban a Alaric, sino a través de él, hacia algo que él no podía ver. La voz ancestral, el eco de los glaciares, brotó de su garganta, resonando en la pequeña estancia, llena de la podredumbre del destino. El desgarrador de almas no la aprisionó en la carne, sino en el espíritu. Un fragmento, una semilla, sembrada en la sangre pura, para despertar en el recipiente final. La frase se clavó en Alaric como una astilla de hielo. ¿Recipiente final? La marca en su brazo se convirtió en un tormento insoportable, una garra de hierro al rojo vivo que le estrujaba el alma. La silueta del cuervo en su piel comenzó a vibrar, a oscurecerse, a hincharse bajo la túnica rasgada. No era solo la cicatriz, era algo que cobraba vida, que se movía, que pulsaba con una furia antigua que no le pertenecía. Ella es el eco, la rabia contenida, la canción de la matanza. Y tú, Alaric de la Cruz, tú no eres el liberador, eres el anfitrión. La voz de Freya se quebró, no por debilidad, sino por la magnitud de la revelación, su eco ahora más cercano a un aullido de loba. Tu fe fue el yunque, tu odio el martillo, tu sangre el metal. Ulfgrim te forjó como el santuario de aquello que ni los dioses pudieron contener. La madre del dolor, despierta en ti. El mundo se hizo añicos. La imagen de su madre, el cabello escarchado, el rostro amado que le había servido de guía, se superpuso a la de un monstruo, no externo, sino que ahora sentía crecer dentro de sí. Él era la cárcel. No solo su linaje, no solo su acto de compasión, sino su propio cuerpo, su propia alma. El cuervo de su antebrazo se retorció, y el dolor se disparó por su brazo, por su pecho, llegando a su corazón, no como una herida, sino como una semilla abominable que germinaba. Sintió el frío del hielo en sus venas, no el frío del invierno, sino el frío de un poder primordial que despertaba, reclamando su templo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no por el dolor, sino por la comprensión de la pesadilla. Las visiones, los murmullos, el terror de Freya, eran ahora los suyos. El alarido de Alaric llenó la habitación, un sonido que no era humano, un eco de la voz de Freya, un lamento que vibró con la rabia de los dioses antiguos. Su cuerpo se desplomó, convulsionando. Fuera, Thorgil no solo observaba la ventana. Sus ojos, ahora llenos de una sombría sabiduría, se posaron en las huellas frescas en la nieve. No había una figura que se acercara, no había un ejército marchando, solo el viento, que ahora no aullaba, sino que parecía susurrar,
y el susurro llevaba el eco de un nombre, el nombre de Alaric. La tormenta no estaba afuera. La tormenta era él. El tecelao del destino no había anudado solo lazos de sangre. Había tejido la propia carne de Alaric con la esencia de un horror. La caza había terminado. La posesión apenas comenzaba. El alarido de Alaric llenó la habitación, un sonido que no era humano, un eco de la voz de Freya, un lamento que vibró con la rabia de los dioses antiguos. Su cuerpo se desplomó, convulsionando junto a la cama, mientras la marca del cuervo en su brazo resplandecía con una luz mortecina y abominable. La luz pulsante se extendió desde el brazo de Alaric, envolviendo la estancia en una penumbra rojiza. El aire se volvió espeso, cargado de un olor a metal quemado y tierra húmeda, una fragancia de tumba y furia. Los ojos de Alaric, desorbitados, vieron cómo las runas talladas en las paredes de piedra de su fortaleza, símbolos cristianos de protección, se agrietan, se desmoronan como polvo en el viento. Su cruz de hierro, colgando de su cuello, se puso incandescente, quemándole la piel, no con fuego divino, sino con una energía profana, una antítesis que la retorcía. La santidad se pudría. Entonces el temblor de Freya cesó. Sus ojos de obsidiana, que un momento antes eran abismos vacíos, recuperaron una claridad terrible, una lucidez más dolorosa que el delirio. Se incorporó con una fuerza que no poseía. Sus manos pálidas se aferraron al borde de la cama. Sus nudillos blancos, su voz, ahora la suya propia, aunque rasposa y débil, se abrió paso a través de la tormenta interior de Alaric. No es una bendición, cruzado, es la peor de las maldiciones. Alaric se debatió en el suelo, el cuerpo ardiendo desde dentro, el horror de la posesión anudándole la garganta. La voz de Freya continuó, cada palabra una astilla de hielo clavándose en su corazón. Ulfgrim, el desgarrador de almas, no buscaba el poder, buscaba la contención. La madre del dolor, el primer cuervo de 3 cabezas, no es una herramienta para la conquista. Es la furia elemental de una era olvidada, un desgarro en el velo entre mundos, una plaga nacida del desequilibrio de los dioses. Alaric, apenas consciente, luchaba por procesar el horror. ¿Contención? ¿Ulfgrim no era el villano? Tu madre, Alaric. Freya prosiguió, su voz apenas un susurro, pero resonando con la fuerza de 1.000.000 de verdades amargas. Era una de las pocas que podía albergarlas sin que el mundo se quebrara. Una guardiana. Pero el poder crecía. Ulfgrim sacrificó todo, incluso su propia alma, para detenerla, para sellarla de nuevo antes de que consumiera toda la creación. Las aldeas que arrasó, las vidas que cegó, eran intentos desesperados de cortar los lazos, de debilitar su despertar. Las marcas en nuestra piel no son de pertenencia, son los eslabones de una cadena. Cada cuervo es un fragmento de su esencia, una prisión, un grito de guerra silenciado. La boca de Alaric se abrió en un grito mudo de agonía y entendimiento. La masacre de su villa, la muerte de los suyos, no fue por maldad, sino por una brutal necesidad. Ulfgrim, el monstruo, había sido, a su manera retorcida, el protector, el guardián. Y Alaric, el piadoso cruzado, había sido el tonto que con su compasión había deshecho el trabajo de una década de sangre y sacrificio, liberando la abominación que su archienemigo se había desangrado para mantener encadenada. Y ahora, cruzado, Freya dijo, las lágrimas, por fin, brotando de sus ojos, no de miedo,
sino de una desolación infinita. Tú eres la última puerta abierta. Tú no has salvado una vida, has condenado un mundo. El alarido que brotó de la garganta de Alaric, esta vez, era pura rabia hacia sí mismo, hacia su fe, hacia el destino. La luz del cuervo en su brazo se intensificó, consumiendo la poca cordura que le quedaba. La tormenta afuera ya no era un eco de su furia, era el grito de un mundo que se inclinaba ante el terror desatado. Ulfgrim no había sonreído en las sombras, había llorado. Fuera, Thorgil, quien había presenciado el ascenso y la caída de imperios en la línea de la escarcha, no derramó lágrimas. Solo asintió, una mueca amarga en su rostro curtido. Las antiguas profecías no solo hablaban de destrucción, sino de la más cruel de las ironías. La verdadera guerra, una para la que nadie estaba preparado, estaba a punto de devorar toda la existencia. Alarico, su cuerpo un altar tembloroso para un rito infernal, se retorcía. La luz abominable del cuervo en su antebrazo no disminuía, se arraigaba, se hacía carne. El dolor de la quemadura, una agonía sin fin, se enroscaba en sus huesos, subiendo por su garganta, ahogando cualquier sonido que no fuera un gemido gutural. Sus ojos, inyectados en sangre, se cerraron de golpe, pero la oscuridad que veía no era la de la inconsciencia, sino la de un torbellino de visiones. Paisajes desolados, cielos teñidos de sangre, ecos de una risa sin alegría que no era de Ulfgrim, sino algo más antiguo, más frío. Freya, la doncella ahora más lúcida que nunca, se arrastró desde la cama, ignorando su propia debilidad. Sus ojos, cargados de una sabiduría que el tormento había grabado, se clavaron en Ala. Es el legado. La sangre misma te reclama. Su voz era un hilo tenso, casi el destino mismo, a punto de romperse. La madre del dolor no es un espíritu errante, es la furia del hielo, el lamento de la tierra desolada, una fuerza primigenia que busca un anfitrión, un recipiente de carne y hueso para manifestar su castigo. Y solo la sangre del cuervo puede contenerla o desatarla por completo. Las palabras, afiladas como esquirlas de hielo, se clavaron en la mente convulsa de Alarico. Recipiente, contener. La marca en su brazo izquierdo, el cuervo ancestral, no solo ardía, parecía latir, bombeando una oscuridad líquida por sus venas. Una sensación de frío glacial, tan profundo que quemaba, invadió cada célula. No era la posesión de una entidad externa, era una transformación, una fusión. Él no era el anfitrión, era la crisálida. Tu madre, Alarico, Freya continuó, la voz cargada con el peso de siglos de profecías. Ella no fue esclavizada. Ella fue la anterior, la madre del dolor de su tiempo, la que llevaba la carga, la que apaciguaba la ira de la tierra con su propia existencia. Ulfgrim, su linaje ha sido por generaciones los guardianes de ese secreto, los herreros que forjaban las cadenas de la contención. Su misión era evitar que la furia se desbordara, que el mundo se fracturara por el peso de la abominación. El aliento se le escapó a Alarico. No había sido una víctima arrebatada, sino una guardiana sacrificada, o quizás una mártir de un destino que él ahora comprendía. Las marcas no eran sólo de linaje, eran los sellos de la transferencia, los puntos de anclaje para una herencia de dolor y poder incomprensible. La madre del dolor no era la que venía, era la que pasaba. Y ahora, con la reunión de la sangre del cuervo, el sello se había roto, y la carga, la maldición, se deslizaba desde el cuerpo de su madre hacia el suyo.
Él era el sucesor, el nuevo recipiente de la furia del hielo. El alarido de Alarico se transformó. No era un grito de dolor, sino una resonancia profunda, gutural, que vibraba desde lo más hondo de su ser, y una nota que parecía desgarrar el propio tejido de la realidad. Su cuerpo se irguió, no por voluntad propia, sino impulsado por una fuerza primigenia. Los ojos de obsidiana de Freya se abrieron de par en par, no por miedo, sino por el horror de la confirmación. La piel de Alarico comenzó a palidecer, tornándose casi translúcida, como el hielo más puro. Sus venas se hicieron visibles, oscuras y anudadas, y por debajo de su piel, el cuervo en su antebrazo creció, sus alas extendiéndose, sus cabezas multiplicándose, no como un tatuaje, sino como una marca viva palpitante. El cabello de Alaric, el cabello oscuro y fuerte de un hombre de fe, comenzó a blanquearse, no por la edad, sino por un frío gélido que emanaba de su interior, mechón a mechón, hasta que el blanco de la escarcha dominó su cabeza, reflejando el cabello de la mujer que él ha. Y tú, Alarico, tú eres la llave y la cerradura. El mundo no será consumido por un monstruo, será consumido por ti. Fuera, Thorgil alzó la vista hacia la ventana de la fortaleza. El aullido que escapaba de los muros no era ya de un hombre, era el lamento antiguo del invierno, el bramido de una furia ancestral que había encontrado su nueva voz, su nuevo cuerpo. La nieve caía con una intensidad que no era natural. Gruesos copos que parecían envolver la fortaleza en un capullo de hielo. La verdad, la última y más cruel de las ironías, se había desvelado. Ulfgrim no había llorado por su derrota, había llorado por Alarico. La cruz no había salvado, había condenado. La caza no había terminado, se había transformado. Y la presa ahora era el cazador, la encarnación de la misma tormenta que había buscado apaciguar. Los dioses antiguos, fríos e implacables, habían jugado su última carta. El brillo del cuervo en el brazo de Alaric estalló, una nova gélida que bañó la habitación en un resplandor fantasmal. Su cuerpo se arqueó una última vez, una marioneta de tendones y huesos tensos, antes de desplomarse, inerte, sobre la turba. El alarido se había extinguido, reemplazado por un silencio que pesaba más que la propia muerte. El cabello de Alaric, antes oscuro como la noche, ahora flotaba sobre el suelo como la nieve recién caída. Un manto de escarcha que cubría el rostro pálido y sereno, casi en paz. La tormenta, dentro de él, se había asentado. Freya, antes desolada, observó el final de la transformación con ojos que ya no derramaban lágrimas. El rastro de la compasión se desvaneció de su rostro, reemplazado por una frialdad calculada, la misma que Alaric había visto en los ojos de guerreros curtidos en 1000 batallas. Se incorporó por completo de la cama, sus movimientos fluidos, sin rastro de la debilidad de una doncella abandonada. Se acercó a Alaric, no con la prisa de una sanadora, sino con la lentitud medida de un cazador que ha atrapado a su presa. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, una mueca que no alcanzaba sus ojos de obsidiana, ahora tan fríos como los témpanos de un fiordo invernal. La llave ha girado, la cerradura se ha abierto, y la furia del hielo, por fin, tiene un nuevo trono. Un trono forjado en la sangre de Odín y el acero de la cruz. Una ofrenda digna para la que espera. Alaric, o lo que quedaba de él, yacía inmóvil. Pero Freya no miraba su rostro. Sus dedos, finos y pálidos, trazaron con delicadeza la marca del cuervo en su antebrazo, ahora vibrante, pulsante. Ulfgrim intentó contenerla, sí, continuó, su voz ahora con un matiz de desdén. Un necio.
Creyó que los eslabones de la cadena lo protegerían. No entendió que cada cuervo liberado no era un grito silenciado, sino una nota en la canción de su llegada. Tu madre fue un contenedor temporal, un vaso que con el tiempo se llenaría. Pero tú, Alaric, tú eres el cáliz, el último que Ulfgrim no pudo ver, el que hemos esperado. El abandono en la escarcha, cruzado, una farsa necesaria. El plan de Ulfgrim, su piedad retorcida para sellar lo que no podía destruir, fue la distracción perfecta. Mientras él se desangraba para mantenerla atada, nosotros tejíamos el hilo de tu destino. Tú, el hijo de la que se creía muerta, el linaje puro que portaría la furia en su máxima expresión. Nosotros te encontramos, no tú a mí. La sangre de tu madre solo preparó el terreno. Tu compasión fue la chispa que encendió el fuego. Y ahora la furia no será contenida. Será liberada y servirá a los propósitos de los verdaderos herederos. De repente, los ojos de obsidiana de Freya se alzaron hacia la ventana, no para observar a Thorgil, sino para mirar más allá, hacia las profundidades de la nevasca que ahora envolvía la fortaleza en un abrazo mortífero. Una silueta comenzó a distinguirse en el torbellino blanco, una figura imponente, envuelta en lo que parecía una capa de pieles y hielo. No era Ulfgrim, no era un guerrero vikingo, era una presencia que irradiaba una antigüedad aterradora, una escarcha milenaria. Un ser que parecía forjado del mismo invierno eterno. Los labios de Freya se abrieron, no para hablar, sino para recibir. Mi maestro, la espera ha terminado. El cuervo blanco ha encontrado su heraldo. Fuera, Thorgil, el guerrero noruego que había visto nacer y morir soles, no tembló. Sus ojos, helados como la misma tundra, comprendieron. Ulfgrim no había llorado, se había sacrificado, intentando frenar un plan mucho más antiguo y siniestro. Freya no era una profetisa, era una arquitecta. Y la furia del hielo, ahora anclada en el cuerpo de Alaric, no era un castigo divino, sino un arma. La verdadera traición no había sido la de la sangre, sino la de la fe misma, la que había entregado al cruzado al corazón de la verdadera oscuridad. El Teselau del destino no solo había desatado una bestia, sino que había puesto la correa en su mano equivocada. La guerra no era contra Ulfgrim. La guerra era contra lo que Freya había despertado. Y Alaric, ahora un títere de hielo, sería su espada. El transformado Alaric, ahora el recipiente de la furia del hielo, no gritó de nuevo. Su cuerpo, antaño humano, ahora irradiaba un frío tan profundo que le robaba la calidez al aire, volviendo la humedad una niebla visible a su alrededor. Su cabello, blanco impoluto, flotaba como bajo el agua, y sus ojos, aunque todavía los de Alaric, poseían la antigua y aterradora profundidad de un glaciar. Freya, con una sonrisa de triunfo, señaló la silueta que se acercaba a la fortaleza. El cuervo blanco, su maestro, un ser de hielo primigenio y sombra. Pero la furia del hielo, albergada en el corazón de un hombre que había jurado por la cruz, no era una bestia obediente. Alaric había sido forjado por Ulfgrim, sí, pero también por años de fe, y un código que, aunque quebrado, aún resonaba. El horror de la revelación de Freya, el engaño de Ulfgrim, como es. La marca en su antebrazo no solo latía, irradiaba una voluntad gélida, no la de la madre del dolor pasiva, sino la de un espíritu que había comprendido la traición. En un movimiento antinatural, Alaric se irguió, no para servir a Freya, sino para enfrentarla. Un vendaval de hielo irrumpió desde su cuerpo, la ráfaga de un invierno primordial que hizo retroceder a la doncella. Sus ojos,
Ahora un abismo de escarcha y una furia recién nacida se fijaron en el cuervo blanco que se aproximaba, no con sumisión, sino con desafío. La furia del hielo, que Freya creyó dominar, se rebelaba. No sería un arma, sino un juez. Freya, atónita, vio cómo su trono se levantaba, no como un títere, sino como una tempestad. No, la furia te desobedece. Su voz se quebró, el miedo finalmente tiñéndola. El cuervo blanco, al sentir la magnitud del poder desatado en Alaric, se detuvo, su aura gélida chocando contra la ráfaga ardiente del cruzado transformado. No había rastro de Alaric en la forma, pero su voluntad, su sacrificio final, se manifestaba en esa confrontación titánica. La fortaleza se convirtió en el epicentro de un cataclismo. La furia del hielo, canalizada a través del cuerpo de Alaric, se lanzó contra el cuervo blanco. No fue una batalla de espadas y hachas, sino de esencias, de fuerzas primordiales. El aire se saturó de frío abrasador, de la resonancia de 1000 glaciares. La piedra se agrietó, el hierro gimió. Freya, atrapada en el medio, fue consumida por el choque, su forma desvaneciéndose en una ventisca de runas descompuestas. Fuera, Thorgil presenció el final. El cuervo blanco, heraldo de una era olvidada, se desintegró en millones de copos de nieve, un suspiro gélido que se perdió en la nevasca. Y Alaric, el cruzado, el anfitrión, la crisálida, se convirtió en el núcleo de un vórtice. El torbellino de hielo lo devoró, no para destruir, sino para sellar. Fuera del hielo, abrumadora, se contrajo sobre sí misma, volviéndose inmaterial, regresando a un sueño profundo, arrastrando consigo la esencia de Alaric. Cuando el sol pálido se asomó al día siguiente, solo quedaban los restos de la fortaleza, cubierta por una capa de hielo tan gruesa que parecía haber estado allí desde el principio de los tiempos. Thorgil se acercó, su mirada fija en el lugar donde Alaric había caído. No había cuerpo, no había rastro. Solo el silencio de una paz helada. La furia del hielo había sido contenida, no por la sangre de Ulfgrim, sino por el sacrificio de un hombre cuya fe fue puesta a prueba más allá de toda razón. Thorgil, el skald de su tiempo, alzó la vista hacia el cielo despejado. La deuda de sangre se había pagado con una ironía cósmica. La profecía se había cumplido de la manera más cruel y definitiva. El choque de culturas se había disuelto en una verdad más antigua y terrible. Alaric, el Lord cristiano, sería recordado no por la cruz que portó, sino por la tormenta que detuvo. Su legado no sería de conquista, sino de contención, una leyenda susurrada por el viento helado. El hombre que se convirtió en el invierno para salvar el mundo. Y así, el teselón del destino al fin desató el nudo, dejando un silencio resonante que ecoaría por siglos. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche el llamado de Skald. A nuestra jornada depende de fuerza de nuestro clan, y esa fuerza es vosé. Vosé precisa se inscribir agora, para que los dioses del algoritmo no te fallan perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento de mostrar su valor. Esmague el botón de like para alimentarnos a foguera. Inunde los comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y lo más importante, compartille instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas los verdaderos guerreros de nuestro clan entienden la importancia de estas acciones. No espere ni más un segundo.